Buenas, futuros médicos, espero se encuentren bien. Vamos a seguir con el tema de la célula. Vamos a empezar ahora con la estructura de la célula, ¿ok? Vamos a tomar una dinámica un poquito diferente acá. Vamos a explicar todo esto, la estructura de la célula, como si fuese, ¿qué les digo yo? Una metrópolis industrial, ¿ok? Vamos a ejemplificar, vamos a ver cómo funcionan estas estructuras para que ustedes lo entiendan mejor y luego vamos a dar el concepto, ¿ok? Bueno, vamos a empezar por acá, primero hablando de la pared celular, ¿ok? Entonces, tenemos por acá nosotros la pared celular, perfecto. La pared celular ya se las había mencionado anteriormente en el anterior video. Está por acá. Vamos a ver, aquí está, ¿sí? Esta es la pared celular. La pared celular únicamente la tiene la célula. Vamos a ver cómo funciona acá, cuál es su rol. Básicamente, la pared celular es la gran muralla que rodea a toda la metrópolis, ¿sí? Su función es darle una estructura fija a la ciudad, ¿ya? Y pues esto evita que se colapse, que baje presión y actúa básicamente como el primer gran escudo contra el exterior. Si recuerden, la célula tiene muchas membranas, que quiere decir sus escudos, ¿sí? Podemos decirlo así. Ok, entonces, ¿qué es la pared celular? Hablando en términos científicos. Básicamente es el recubrimiento de la célula, compuesto por carbohidratos y proteínas, presente principalmente en bacterias, como las procariontes. Vamos a ponerlo por acá. Procariontes. También está en las plantas, ¿sí? Principalmente en las procariontes y en las células de las plantas, ¿ya? Esta pared permite que se defienda la célula y también interactúa con el medio externo. Y por el otro, especialmente en las células vegetales, se conserva cierta rigidez que le da forma a la célula. Sí, recuerden, esta pared celular solo se presenta en procariontes y en plantas, ¿verdad? Tiene sus diferentes funciones. Ok, vamos a seguir con la siguiente estructura principal. Como les dije, son tres estructuras principales. Ya hablamos de la pared celular, ahora vamos a hablar de la siguiente estructura, que es la que se divide en muchas más ramas, ¿sí? Vamos a hablar ahora de el citoplasma, ¿ok? Va. ¿Qué es el citoplasma? Su rol acá es de que básicamente es como el terreno físico y son los cimientos de la ciudad. Es el espacio gelatinoso donde se construyen las fábricas y donde transitan todos los vehículos, ¿ok? Básicamente es como toda el área que se usa para poder crear todo este tipo de cosas, ¿ok? Las fábricas y demás. Ok, ahora bien, ¿qué es el citoplasma? El citoplasma es el contenido celular que se encuentra al interior de la membrana celular o plasmática. ¿Ok? Entonces, dentro de la membrana celular. ¿Ya? Va. Básicamente en el citoplasma se hallan organelos, todos los organelos celulares y una serie de fibras que le otorgan la forma a cada célula y pues esto es el citoesqueleto, ¿ya? El citoesqueleto recordemos que es la estructura que le da forma a la célula, ¿sí? Es ¿cómo les digo yo? Como esos hierros que mantienen una casa rígida, que la mantienen fuerte, ¿ok? Que hace que no se derrumbe. Esto es el citoesqueleto. El citoesqueleto es toda esta mini estructura que es muy pequeña, esto no se puede ver, ¿sí? Vamos a ver a continuación una imagen de una célula por acá, ¿ok? Vamos a ponerla por acá. Acá está, miren, como pueden ver. No, perdón. Esta es la de una membrana celular. Bueno, igual nos va a servir. Vamos a dejarla por acá. Vamos a dejarlo
por acá abajito, ¿ok? Y la siguiente sería acá. Esta, ¿verdad? Muy bien, aquí está, ahora sí. Esta es la célula, ¿ok? La tenemos por acá. Entonces, en base a esto nos vamos a guiar. Entonces, como les digo, acá está, esta es una célula, ¿ok? Como les digo, todo esto que ustedes miran acá adentro, esto, acá, acá, como que esa estructura, como que ese piso, por así decirlo, ese es el citoplasma. Pero esto es gelatinoso, si recuérdense, la estructura del citoplasma es gelatinoso y es lo que contiene todos los organelos de la célula, ¿verdad? Y pues lo que hace que como que se forme este piso es el citoesqueleto. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar ahora definiendo cada organelo y su función. Perfecto. Entonces, vamos a empezar por acá. Empecemos con el retículo endoplasmático. ¿Ya? Muy bien. El retículo endoplasmático tiene unas abreviaciones, que básicamente es retículo endoplasmático. Es RE, ¿sí? Ok, ahora, ¿cuál es su función? Básicamente es una zona industrial. Es la zona industrial primaria de la ciudad, ¿sí? Que se divide en dos plantas conectadas. Una planta que ensambla todo lo pesado, ¿ok? Donde están los obreros y, o sea, donde se ensamblan todas las, como que, paquetes más pesados, ¿sí? Y luego está la refinería de aceites o la planta de desintoxicación, ¿sí? Va. Entonces, ok, el retículo endoplasmático básicamente es un sistema continuo de membranas formado por un conjunto de vesículas y sacos aplanados. Ahorita vamos a verlo por acá. Como ustedes se pueden dar cuenta acá, este es el retículo endoplasmático, ¿sí? Sí, como pueden ver acá, se mira como retículo rugoso. Ahorita vamos a hablar de eso. El retículo endoplasmático, ojo aquí, el retículo endoplasmático siempre va a estar pegado al núcleo, ¿sí? Pegado acá. Si se dan cuenta, esto de por acá, esto es retículo endoplasmático. Vamos a señalar esto. Esto es retículo endoplasmático y esto también es retículo endoplasmático. ¿Por qué? Porque está pegado al núcleo. ¿Sí? Esa es una de las características principales para diferenciar al retículo endoplasmático del aparato de Golgi, que pues son bastante similares. ¿Sí? Como lo dije anteriormente, es un conjunto de membranas que son básicamente como sacos aplanados. ¿Sí? Si se dan cuenta, estos pueden tomar la forma como de sacos aplanados, ¿ya? Y estos se extienden por todo el citoplasma. Lo que hace básicamente es que comunica al núcleo, vamos a escribirlo por acá. Ahí está. Ok. Entonces, como les dije, comunica el núcleo, perdón. Comunica el núcleo con el medio intracelular, ¿sí? Básicamente eso lo que hace es como que es como un túnel, por así decirlo, ¿sí? Es como les dije, es una fábrica. Ahorita vamos a ver más adelante. Esto construye, ¿sí? Pero comunica al núcleo con la media intracelular. Perfecto, con el medio intracelular, ¿ya? Ok, entonces, como les había dicho, hay dos tipos, son dos tipos principales. Está el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. Sí, vamos a hablar de estos. De igual manera tienen sus siglas cada uno de ellos, ¿ya? Está por acá primero el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Que les había dicho que era el retículo endoplasmático líquido, que era básicamente una refinería de aceites, por así decirlo, una planta de desintoxicación, ¿ya? Esto es ya que acá la principal diferencia para ver si es retículo endoplasmático liso o si es
retículo endoplasmático rugoso es en que el retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, nosotros ya sabemos de que no tiene ribosomas. Entonces, su función básicamente es sintetizar la mayoría de los lípidos que forman las membranas celulares, ¿sí? El REL participa también en procesos de detoxificación de las células, ¿sí? Ya que puede metabolizar sustancias tóxicas convirtiéndolas en productos eliminables de las células, ¿ya? Entonces, puede ser también participa en procesos de detoxificación. Ok, aquí está, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto es lo que diferencia al retículo endoplasmático liso del rugoso, ¿ya? Como les dije, el rugoso, en cambio, es bastante diferente, porque el retículo endoplasmático rugoso, que es RER, este es como que el más pesado, donde se requieren las tareas más pesadas. Entonces, por eso se necesitan obreros, ¿ya? ¿Quiénes son nuestros obreros? Van a ser los ribosomas. Entonces, este presenta ribosomas, ¿ok? Entonces, nosotros ya sabemos de que presenta ribosomas. Básicamente, este se caracteriza por su función principal, que es la síntesis de proteínas en los ribosomas presentes en su membrana, ¿sí? Esto es lo principal que van a hacer, ¿sí? Sintetizar proteínas, ¿ok? Entonces, nosotros aquí ya tenemos a REL y a RER, ¿sí? Estas son las dos diferencias principales. Entonces, así como acá en nuestra imagen de la célula, nosotros ya podemos distinguirlos fácilmente, ¿ya? Como les dije, los retículos endoplasmáticos siempre van a ir pegados al núcleo, ¿ya? Por algo pasan la información del núcleo al medio intracelular. Perfecto. Entonces, acá, estos son los que están pegados al núcleo. Miren, si se dan cuenta, acá, este que está acá, de moradito, es el retículo endoplasmático liso, ¿ya? Porque si se dan cuenta, no presenta ribosomas. Y pues este es el claro ejemplo de un retículo endoplasmático rugoso, ya que muestra como pequeños puntitos, ¿sí? En imágenes tal vez se pueden ver como puntitos, ¿ya? Pero en cambio acá se mira bastante bien que estos son ribosomas, ¿sí? Va. Este es el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Perfecto. Entonces así es como nosotros los podemos diferenciar, ¿verdad? Estos serían las principales diferencias entre los dos. Bueno, ahora pasando a hablar de otro, vamos a hablar ahora específicamente de los ribosomas, los obreros que se encuentran ahí. Entonces, vamos a ver por acá, ribosomas. Ok, los ribosomas, el rol que tienen acá es de que son los obreros de la fábrica y la maquinaria automatizada. Su único trabajo es leer las instrucciones de los planos y ensamblar las piezas correctas para crear productos solicitados, ¿sí? Ahora bien, ¿a qué se refiere con esto? Básicamente son organelos celulares que son muy pequeños, ¿sí? En el citoplasma van a ser muy abundantes. Ustedes en la célula, en el citoplasma, siempre van a haber un montón de puntitos. Entonces, esos son los ribosomas, ¿ya? Estos ribosomas carecen de membrana, ¿ya? Carecen de membrana, ¿ok? Y pues básicamente su principal función es la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces aquí se preguntarán, ¿y cuál es la diferencia? Si en el retículo endoplasmático rugoso también hace lo mismo, ¿verdad? Ok, esto sí es verdad, pero aquí falta una cosita.
Miren pues, los ribosomas se encuentran acá, en toda la célula, ¿verdad? Aquí lo pueden ver ustedes en todas estas chibolitas, ya todas estas chibolitas pequeñas son los ribosomas, ¿ya? Van a ver siempre un montón de chibolitas. Ahora bien, la diferencia acá es de que en el retículo endoplasmático rugoso habíamos dicho que era una fábrica enorme, ¿verdad? Era la fábrica principal. Entonces, esto lo que va a hacer es construir, sintetizar proteínas principales, ¿ya? Básicamente esta es como una fábrica. Esta es a mayor escala y en cambio los ribosomas, los que están sueltos por el citoplasma, es mucho más pequeño, ¿sí? Realizan síntesis de proteínas, sí, pero es a una escala mucho menor, ¿sí? A comparación del RER. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ya que terminamos de hablar de los ribosomas, hablaremos ahora de el aparato de Golgi. Ok, entonces, el aparato de Golgi acá tiene una función bastante, vamos a ponerlo acá, de Golgi. ¿Ya? Ok, ahora, el aparato de Golgi acá en nuestra metrópolis funciona como el megacentro de logística, ¿sí? Este es el que empaca, el que hace los envíos, el que recibe los productos y demás, ¿sí? Básicamente recibe todos los productos, los modifica, los empaqueta en cajas y les pone las etiquetas de dirección hacia dónde van a ir hacia dónde van a ir, ¿sí? Básicamente. Ahora bien, hablando bien de esto, el aparato de Golgi lo que hace es de que es el organelo membranoso formado por un sistema de vesículas, ¿ya? Y sacos aplanados o cisternas. Recuérdense bien de esto. Esto es lo que lo diferencia del retículo endoplasmático. Se caracteriza por sacos aplanados, ¿sí? Es verdad. El retículo endoplasmático también habíamos dicho que eran sacos aplanados, pero a diferencia de esto, es de que el aparato de Golgi siempre lo van a llamar con cisternas, ¿ya? El aparato de Golgi tiene cisternas, ¿no? Sí es cierto, se puede llamar sacos aplanados, pero pues para diferenciar, porque no pueden decir organelo con sacos aplanados. Aquí tenemos dos opciones, o es aparato de Golgi o es retículo endoplasmático. Entonces, para diferenciar bien, le pusieron el nombre de cisternas, ¿ya? Este es el nombre más específico, ¿ya? Ok. Y vesículas, ¿verdad? Recuérdense, esto es lo que lo diferencia de el retículo endoplasmático. Va. Ahora, entre sus principales funciones están la acumulación, maduración, transporte y secreción de proteínas que fueron sintetizadas en el RER, ¿sí? No solo esto, sino que de por sí, como que todos los productos que se hicieron en las fábricas, ¿verdad? Que son los retículos endoplasmáticos. El aparato de Golgi juega un rol bastante importante en la renovación de las membranas celulares, ¿ya? Entonces, como les digo, su función básicamente es modifica y empaqueta. Creo que había otra, sí, modifica, empaqueta y transporta las proteínas, ¿sí? Otra de las funciones de este organelo es la glicosilación. ¿Qué quiere decir la glicosilación? Esto básicamente lo que quiere decir es la adición de azúcares a los lípidos y proteínas. ¿Se recuerdan que les había hablado de los glucolípidos y los demás que iban a servir en la membrana? Bueno, esto es lo que hace el aparato de Golgi. Sí, aquí es donde se forma todo eso. Entonces vamos a verlo ahora bien como un mismo transporte. ¿Sí? Va. Entonces, acá nosotros tenemos a los retículos, ¿verdad? Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Tenemos sus ribosomas y demás. Recuérdense, el liso
Principalmente hace que pues, se detoxifique las cosas, ¿sí? Y el retículo endoplasmático rugoso es el que hace como que más trabajo. Acá, lo que hace básicamente es, vamos a seguir esto. El núcleo ve de que la membrana celular le faltan proteínas, ¿sí? Cuando se está dividiendo o cuando se está formando. Entonces, el núcleo automáticamente ya sabe esto, pasa las órdenes, el retículo endoplasmático rugoso recibe estas órdenes, empieza a empaquetar, empieza a producir proteínas. Los ribosomas empiezan a trabajar, empiezan a sintetizar proteínas y con esta acumulación de ribosomas que empiezan a sintetizar pues varias proteínas, se arman las proteínas que son, ¿cómo les digo yo? Las proteínas, vamos a ver, las proteínas principales, ¿ya? Las más grandes. Entonces, ahora bien, algo que se me olvidó mencionar por acá era de que el aparato de Golgi tiene dos partes, ¿sí? Esto es un poquito más específico, ¿sí? Pero sí es bastante importante saberlo. Tiene una cara cis y una cara trans, ¿ya? Entonces, si no estoy mal, si mal no recuerdo, como les dije, acá se forman proteínas grandes, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? No pueden pasar las proteínas del retículo endoplasmático rugoso a la membrana, ¿sí? Sino de que los tienen que pasar por un proceso de logística, que pues, para eso sirve el aparato de Golgi, ¿ok? Entonces, manda la proteína que ya está hecha y esta entra por la cara cis, ¿ya? Entra por la cara cis del aparato de Golgi. Luego de esto, ahora bien, lo que pasa es de que aquí pasa por todo un proceso. Entonces, supongamos, por acá, por acá entra, ¿verdad? Entra la proteína, no sé lo que más. Entra la proteína, por acá se empieza a modificar la proteína, se empiezan como que a analizar toda la proteína, luego va por acá y se termina de modificar, entonces se empieza a empaquetar, la proteína se empaqueta, pasa por todo este proceso y luego ya está lista, entonces pasa por la cara trans, ¿sí? Y se va por la cara trans. Y pues acá ya se va directo, aquí de una vez lo impulsa, ya sabe, ya manda la proteína o lo que sea que esté acá directamente a su destino, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace. Este es el producto completo de estos tres órganos, ¿sí? Ok, ahora pasémonos a otra parte de la célula, ¿sí? Que es bastante diferente. Por acá nosotros tenemos vamos a ponerlo por acá, tenemos a los lisosomas, ¿ya? Aquí bastantes personas, o bueno, en exámenes y demás, se puede comparar con un estómago, ¿sí? El lisosoma puede ser como el estómago de la célula, ¿sí? Pero hablando nosotros acá de nuestra metrópolis, básicamente son los camiones recolectores de basura y la planta de reciclaje al mismo tiempo, ¿sí? Tienen una maquinaria que tritura, que está lista para destruir productos defectuosos, invasores o reciclar fábricas viejas para reutilizar sus materiales. Entonces, básicamente el lisosoma es una vesícula, ¿sí? Es una vesícula. Es una vesícula que se origina principalmente en el aparato de Golgi, ¿sí? Recuérdense, el aparato de Golgi no solo produce proteínas, sino de que esto produce lisosomas, en sí produce vesículas, ¿ya? Y puede producir muchas más cosas. Ok, entonces, su función está asociada a las enzimas hidrolíticas que contienen. ¿Qué son estas? Estas básicamente son
las enzimas que digieren la mayoría de las moléculas orgánicas y las que son capaces de digerir bacterias que pueden ingresar a la célula, ¿sí? Básicamente, lo que hacen es digestión, ¿sí? Por eso se relaciona bastante con un estómago, que es la digestión celular, ¿ok? Perfecto. Entonces, ya que nosotros tenemos esto, también los lisosomas representan el aparato digestivo celular, como se los había dicho, y se encarga de digerir sustancias extrañas y microbios. Puede estar involucrada en la resorción ósea, ¿sí? Entonces, no hay mucho que decir del lisosoma, tipo si hay algún material, algo, tal vez alguna otra vesícula, un ribosoma que ya terminó su función y pues ya no se necesita más. Entonces, todo esto pasa para el lisosoma, ¿sí? Para que se empiece a degradar. Es como el estómago, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos algo, o solo que en este caso sirve más como una planta de reciclaje, ¿sí? Cuando algo ya no sirve, el lisosoma lo atrae, ¿sí? Como una máquina trituradora, como se los había dicho, ¿sí? Esto básicamente es el lisosoma, no hay mucho que hablar. Ahora bien, pasándonos a la siguiente parte, por acá. Vamos a hablar de los peroxisomas. Que sí, suena un nombre bastante similar, pero tiene una función diferente, ¿sí? Ok, ¿qué son los peroxisomas? Básicamente, esta es la planta de tratamiento de materiales peligrosos. Se encarga de neutralizar los químicos altamente tóxicos que genera la propia ciudad para que no se cause un accidente interno, ¿sí? Ojalá eso existiera, pero pues no se puede, ¿sí? A excepción de las células, ¿sí? Que aquí sí es donde se tratan todos los materiales peligrosos. Ok, ahora bien, de igual manera, los peroxisomas es una vesícula, son vesículas, ¿sí? ¿Sí? Que pues, como su nombre lo indica, son similares a los lisosomas. Pero en estos organelos, las peroxidasas, que es una enzima, ¿sí? Es importante, peroxidasas, ¿ya? Las peroxidasas son las encargadas de degradar los ácidos grasos y otras moléculas orgánicas generado principalmente por el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Compuesto tóxico para las células, el que es degradado por la catalasa convirtiéndolo en agua y en oxígeno, ¿sí? En las células vegetales, los peroxisomas reciben el nombre de glioxisomas, ¿ya? Entonces, en vegetales son llamadas glioxisomas, ¿ya? Que pues contienen enzimas para degradar sustancias tóxicas que ingresan a las células o que se producen como consecuencia de la actividad celular, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, se ingresa a algún material, a la célula o se produce automáticamente, entonces el peroxisoma es el encargado, es el que se encarga de eliminar todo esto, ¿sí? Recuérdense, peroxisoma solo para sustancias tóxicas y ácidos grasos y otras moléculas orgánicas, principalmente una que se degrada bastante es el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Que es un compuesto tóxico, ¿sí? Entonces, palabra clave para peroxisomas son compuestos tóxicos, ¿sí? Tóxicos, ¿ya? Los tóxicos, ¿ya? Muy bien. Ahora bien, seguimos a lo siguiente, ok. Esta es una parte bastante importante de la célula, ¿sí? Ah, por cierto, aquí están los peroxisomas, ¿sí? Aquí están, miren, son como unas bolitas, se encuentran diferentes acá. No la confundan con estas bolitas, si no son lo mismo. Entonces, los peroxisomas se encuentran principalmente alrededor
del citoplasma, ¿sí? No se encuentran acá en el retículo endoplasmático rugoso. Aquí solo se encuentran ribosomas, ¿sí? Los peroxisomas en el citoplasma, ¿sí? Ok, ahora bien, pasamos a la siguiente, que es una de las principales, la verdad. Vamos a agrandarlo un poquito más. Ahora bien, ¿de quién vamos a hablar? ¿Por qué es tan importante? Esto es, ya que es uno de los organelos de los que vamos a estar hablando bastante, ¿sí? En homeostasis y en los temas que vamos a ver a continuación, esta es un organelo que nos va a servir bastante, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar acá de la mitocondria, ¿ya? ¿Qué es la mitocondria? Acá básicamente es la central termoeléctrica, ¿sí? Es la que quema el combustible que entra a la ciudad para generar electricidad necesaria que mantiene funcionando a todas las demás fábricas, ¿sí? En resumen, la mitocondria es una planta de energía, ¿sí? Es una planta de energía muy, 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 muy grande que produce energía para todas las actividades celulares, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo son todos los procesos, son bastante complicados, ciclo de Krebs y demás, pero es lo que se va a usar para que se genere toda la energía necesaria, ¿ya? Entonces, ahora, hablando de la mitocondria, es un organelo celular delimitado por una doble membrana, ¿sí? Eso sí, es lo que lo difiere de los demás. Tiene una doble membrana, ¿ya? Tiene una membrana externa lisa y una interna con bastantes pliegues, ¿ya? Vamos, creo que acá se puede ver bien. Vamos a verlo por acá. Sí, justo, miren. Acá está. Estas son las dos membranas que tiene. Esta de por acá es la membrana exterior y esta que está más adentro es como que está así arrugada. Todo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que diferencia también. De igual manera, ¿ya? Tiene dos membranas, una lisa y otra, por así decirlo, rugosa, ¿ya? Ok, ahora, esta es la que se encarga de la respiración celular. Como les dije, es los que vamos a ver más a continuación. Respiración celular, ¿ok? Muy bien. Entonces, también en la producción y la producción de ATP. Ya se los habían mencionado anteriormente en los ácidos nucleicos. El ATP es adenosintrifosfato, es una moneda energética de intercambio, ¿sí? Tiene bastante energía, ¿sí? O sea, créanme que cuando mencionan ATP es uno de los ácidos nucleicos que tiene mayor energía, contiene mayor energía, es una moneda de intercambio, ¿sí? Ya que mayormente se usa para procesos, se va a usar bastante para la respiración celular o en sí para todos los procesos que necesitan energía, se va a usar ATP. Ya sea que esto se desglosa y se produce energía y gracias a esta energía se produce cierto proceso y demás, ¿sí? Pero básicamente esto es el ATP. Ya, entonces la mitocondria es la responsable de la producción del ATP, ¿sí? Esta moneda de intercambio de energía tan importante, ¿ok? Muy bien, entonces, básicamente la mitocondria transforma la energía contenida en las moléculas nutritivas en energía útil para la célula, ¿sí? La principal función de las mitocondrias es la obtención de energía ATP mediante la degradación de la glucosa a través de una serie de reacciones químicas, ¿ya? Que básicamente es la descripción de la respiración celular, ¿sí? Que, como les dije, aquí la mitocondria obtiene la energía ¿de dónde? Del azúcar. Sí, más adelante vamos a hablar especialmente de esto, pero
habla sobre cómo se obtiene cómo es todo el proceso desde que nosotros consumimos algo dulce, de por sí glucosa o carbohidratos, todos los carbohidratos, recuérdense de que están hechos de azúcares, ¿sí? Muy bien. Entonces, básicamente, sí, todo esto se produce en el citoplasma y son completadas en el interior de la mitocondria. Todo empieza desde que la glucosa entra a la célula, llega a la mitocondria, se producen todos los procesos en las diferentes em, en las diferentes membranas y aquí se van produciendo los diferentes procesos, ¿sí? Ahora bien, en su conjunto corresponden al metabolismo oxidativo o la respiración celular, como se los había mencionado, y en este proceso la mitocondria consume. Ahí está. En el proceso de respiración celular se consume principalmente oxígeno, y se produce dióxido de carbono, ¿sí? Que es el CO2, ¿ya? Muy bien. Básicamente esta es la mitocondria. Como se los dije, más adelante vamos a estar hablando mucho más de ella, sobre cómo es la respiración celular, cómo se obtiene energía y demás. Muy bien. Perfecto. Ahora, hablemos de lo demás, que son los microtúbulos. Es un organelo bastante importante si es que la célula se quiere dividir, ¿ya? Ok. Vamos a hablar por acá de esto. Microtúbulos. ¿Sí? Ok. Los microtúbulos básicamente lo que hacen son grandes avenidas y son las vías del tren de alta velocidad, ¿sí? Forman una red de transporte rígida por donde viajan las cajas empaquetadas desde el centro logístico hasta las fronteras, ¿sí? Esto también va parte de, como se los había dicho, para pasar de las proteínas del RER para el aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, recuérdense, aquí las peroxisomas no simplemente van volando, sino que aquí van siguiendo calles, ¿sí? Una calle. Y pues esto se forma gracias a los microtúbulos, ¿ya? Entonces, los microtúbulos, ¿se recuerdan? Se había mencionado el citoesqueleto, va. Entonces, los microtúbulos forman parte del citoesqueleto, ¿sí? Estos casi no se miran, ¿sí? Citoesqueleto, ¿ya? Estos son los encargados del transporte intracelular, ¿sí? Estos básicamente son como que, vamos a ponerlo por acá, son las vías, ¿sí? Son los caminitos por lo que tienen que pasar todas las proteínas y todo lo que se está transportando dentro del citoplasma, ¿sí? No está por acá. Pero sí, como les dije, los microtúbulos son parte del citoesqueleto, son bastante importantes, ¿sí? Pues ya, básicamente sería esto. Aquí está la mitocondria y los microtúbulos que pues están acá dentro del citoplasma, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los centrosomas. Muy bien. Vamos a ponerlo tal vez... Sí, por acá. Sigamos por acá. Ok. Ok. Los centrosomas. Centrosoma. ¿Qué es un centrosoma? El centrosoma, acá en nuestra mini ciudad, es la estación central de tránsito y es desde acá donde se planifica y se despliega la construcción de todas las vías del tren, ¿ya? Sobre todo cuando la ciudad necesita dividirse en dos, ¿ya? Ok. El centrosoma es bastante importante
principalmente para la división celular. ¿Ya? Luego vamos a ver cómo es que se produce la división celular, cuál es el objetivo principal del centrosoma y demás, pero por ahora sus características generales es de que ayuda a la división celular. El centrosoma es el principal centro organizador de microtúbulos, ¿sí? Es el que está formado por dos centriolos, ¿sí? Es importante resaltar, dos centriolos, ¿sí? Dos centriolos y una capita, ¿sí? Entonces está como que una capita acá y están los centriolos acá y acá están los dos centriolos, ¿verdad? Entonces todo este conjunto es el centrosoma, ¿ya? Listo. Entonces, ahora bien, describiendo, ya que estamos hablando de centriolos. El centriolo es un conglomerado proteico que se ubica cercano al núcleo celular. Los centriolos dirigen toda la división celular. Son como todos los organizadores que dicen, usted véngase para acá, usted va para allá, usted haga esto, usted haga lo otro. ¿Sí? Estos son los centriolos. Es principalmente el centro organizador de los microtúbulos y pues básicamente de él es del cual derivan otras estructuras formadas por microtúbulos, como el uso mitótico. ¿Sí? El uso mitótico es una estructura muy necesaria que es indispensable para poder realizar la división celular. ¿Ya? Ahora, el encargado de la separación de los cromosomas durante la mitosis, el citoesqueleto, los cilios y los flagelos son los centriolos, ¿sí? Es gracias al uso mitótico, ¿ya? Para que lo vean como que por orden, está, primero, el centrosoma. El centrosoma se divide en centriolos. Los centriolos forman el uso mitótico, ¿ok? Entonces, ya que forman el uso mitótico separa todas las demás estructuras, como son los citoesqueletos, cilios y flagelos. Perdón, los citoesqueletos y los cromosomas, ¿sí? Ahora, los cilios y los flagelos son los que están encargados del desplazamiento celular, ¿ya? Son otras estructuras importantes. Pero esto es especialmente para la procariota. ¿Se recuerdan que los habíamos visto? Va. Y eso sí, es importante recalcar que los centriolos están presentes únicamente en células animales. Ya, solo está acá, en células animales. ¿Ya? Animales. ¿Ya? Y eso es que es bastante indispensable para la división celular, ¿sí? Principalmente centrosoma, división celular. Aquí es donde ustedes miran acá. Estos son los dos centriolos. Entonces, el conjunto de estos dos centriolos, aquí está. El conjunto de estos dos centriolos es el centrosoma, ¿ya? Ok. Ahora, vamos a hablar de las vacuolas. Sí, esto es un organelo que está dirigido especialmente para las células vegetales. ¿Sí? Vamos a poner por acá las vacuolas. ¿Ya? Ok. Su función principal es que son las cisternas gigantes de almacenamiento. En algunas ciudades, como en las vegetales, ¿sí? Solo están en las vegetales, hay una sola cisterna colosal que guarda agua y mantiene la presión del agua contra la muralla, ¿sí? En otras, es verdad, también están en las animales, son simplemente pequeñas bodegas, ¿sí? Son bodegas pequeñas, ¿sí? Recuérdense, las vacuolas, y pues tiene sentido, porque pues en las, acá, vamos a ver, acá, vegetal es una
pero es grande. Y en la célula animal son varias, pero pequeñas. ¿Sí? Y pues tiene sentido. ¿Por qué? Porque recuerden, las células vegetales necesitan agua para crecer. Entonces, pues sus células van a necesitar almacenar toda esta agua. Y toda esta agua se almacena gracias a las vacuolas. ¿Sí? La vacuola es la que mantiene toda el agua reunida. Cuando se necesita la libera, cuando no, la mantiene. ¿Sí? Y pues no solo mantiene agua, sino que mantiene otros nutrientes y productos de desecho, ¿ya? Em, bueno, sí, como les había dicho, almacena pigmentos, sales, moléculas orgánicas y contiene grandes cantidades de agua, ¿sí? La mayoría de su composición va a ser agua, ¿sí? Producto de lo cual cambia el volumen celular sin variar el contenido citoplasmático. ¿Ok? Son pequeñas vesículas de las células de los hongos y de las plantas que permiten el almacenamiento de distintas sustancias, como azúcares o el agua. ¿Sí? Vamos a poner acá. Almacena pigmentos, nutrientes y principalmente agua, ¿verdad? ¿Sí? Por eso ustedes la mayoría de veces van a ver una vacuola de color azul, ¿ya? ¿Por qué? Porque, o de color del agua. Si miren acá, esta vacuola está de color azul. ¿Por qué? Porque tiene agua, ¿sí? Porque contiene agua, ¿ya? Esto es básicamente la función principal de la vacuola. Perfecto. Ahora, pasamos a la siguiente. Los plastidios. Están por acá. Va. Vamos a ponerlo por acá. Muy bien. Entonces, los plastidios son las extensas granjas de paneles solares, ¿sí? Y los silos de alimento. Lo que hacen básicamente es capturar energía del sol para fabricar de la nada su propio combustible para la ciudad, ¿sí? Recuerden, no hay que confundirlo con la mitocondria. Los plastidios son como que absorben energía, ¿sí? En cambio, la mitocondria construye la energía a partir de la respiración celular, que es un conjunto de procesos, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver por acá. Básicamente, son tres términos en los que se dividen, que son un poquito confusos, que son los plastos, plástidos o plastidios, ¿sí? Son, como les dije, tres términos que significan lo mismo. Son orgánulos celulares eucarióticos propios de las plantas y algas, ¿sí? Está en plantas y algas, ¿ya? Ok, su función principal es la producción y almacenamiento de importantes compuestos químicos usados por las células, ¿sí? Vamos a ver acá. Producción y almacenamiento de compuestos químicos. Entonces, un ejemplo de un plastidio es el cloroplasto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues el cloroplasto es un tipo de plastidio de células verdes contenidas en los vegetales, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá. ¿Cómo decir? Cloroplastos, ¿ya?
Básicamente son los que contienen clorofila, ¿sí? Como les dije, o producen o almacenan compuestos químicos. El cloroplasto en este caso contiene clorofila, que es el compuesto químico que le da el color verde a las plantas, ¿ya? Ahí es donde se realiza la fotosíntesis. Ok. Y pues ahora, ya terminando por acá, vamos a hablar de el núcleo, ¿sí? Con esto vamos a terminar la estructura de la célula. Todavía nos falta la membrana. Y ahora bien, acá, vamos a hablar con esto. El núcleo, la cabeza, es el cerebro, ¿verdad? Básicamente es el edificio principal de gobierno. Es como les dije, es el cerebro, es el principal que da todas las órdenes, ¿sí? Es el que dice, bueno, obreros, díganle a sus compañeros que hagan esto. Díganle a tal estructura que hagan esto. Tal estructura haga esto para que tal haga esto. ¿Sí? El núcleo es el principal, ¿ya? Aquí dentro es donde se guarda la llave de los planes maestros, ¿sí? Es el que, por así decirlo, tiene la fórmula secreta, ¿sí? Entonces, desde aquí es donde el alcalde, que es básicamente él mismo, es el que produce todas las órdenes, ¿sí? Él es el que produce si se produce o ya no se produce proteínas, si los lisosomas absorben o no, es el que realiza si los ribosomas sintetizan más proteínas o menos proteínas o ya no sintetizan, ¿sí? Es el que controla todas las funciones, ¿sí? Entonces, características a resaltar, es muy importante saber de qué contiene el ADN, que como se los había dicho, por así decirlo, la fórmula secreta, ¿sí? El ADN es básicamente el responsable de decir de que esto está hecho de tal y está hecho para hacer esto, ¿sí? Este es el ADN. Y dirige las funciones principales, ¿verdad? Funciones principales, ¿ya? Listo. Entonces, la principal función del núcleo es la replicación y transcripción de los ácidos nucleicos. A los ácidos nucleicos se refiere a el ADN, ¿sí? Entonces es replicación. Acá son dos procesos. Lo vamos a ver que casi al final del curso de biología. Replicación y transcripción de ácidos nucleicos. ¿Ya? Como se los había dicho, principalmente es del ADN, ¿sí? Este almacena la información genética, pasándolo a las células hijas en el momento de la división celular. El núcleo es el que controla todas las actividades celulares, ejerciendo su control al determinar qué proteínas enzimáticas deben ser producidas por las células y en qué momento. ¿Sí? Como se los había dicho, es el que deduce todo, ¿verdad? Es el núcleo, pues siempre lo van a identificar ustedes como una chibolita, ¿sí? Una chibolita que está en medio, puede estar en medio o en un lado, así, pero principalmente va a estar en medio de una célula, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá, es una esfera, ¿sí? Es una esfera, el núcleo es una esfera. Y ahora bien, hablando de lo que tiene adentro. Adentro, si se dan cuenta, tiene otra partecita más, que este es el nucleolo, ¿ya? El nucleolo es una parte interna del núcleo, ¿ya? ¿No verlo con esto? Nucleolo, ahí está. La función del nucleolo es, en resumen, es el centro de capacitación técnica y el
asentamiento. Es el que está ubicado dentro del edificio de gobierno, ¿sí? Es el que está en los más altos mandos, ¿sí? Aquí es donde se ensambla y se entrena a los obreros, que básicamente son los ribosomas, antes de mandarlos a las zonas industriales, ¿verdad? Como es para mandarlos al RER, ¿ok? Entonces, como se los dije, aquí es donde se sintetizan tipos de moléculas de ARN. Sintetizan ARNR, ¿sí? ¿Qué quiere significar eso? Ácido ribonucleico. ¿De qué era? Son tres tipos de ácidos ribonucleicos. De transporte y demás. Sí, pero ahorita no vamos a ver eso. ¿Sí? Pero es el ARN. ¿Sí? De replicación. ¿Sí? El ácido ribonucleico de replicación. ¿Sí? Estos son los que se van a usar para la formación de los ribosomas. ¿Sí? Los nucleótidos, recuérdense bien, los nucleótidos son los esenciales para la síntesis de proteína y ácidos ribonucleicos. ¿Ya? Como se los dije, aquí nucleolo, se sintetizan ARN y es donde se ensamblan los ribosomas, ¿verdad? Ensamblan ribosomas. ¿Ya? Pues ya, esas son las principales características de todo el citoplasma, ¿sí? Aquí lo pueden ver ustedes de igual manera mucho mejor, ¿sí? Está el peroxisoma, la vacuola, ¿sí? Recuérdense de que difiere tanto en células animales como en vegetales. La célula, así como la célula animal, no tiene una pared celular, ¿sí? Y pues así pasa con bastantes órganos, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar a un proceso un poquito más especial, que esta es vamos a hablar de la membrana celular, ¿verdad? Entonces, tenemos a nosotros por acá, vamos a ponerlo con este gris, va, membrana celular, ¿sí? Ahora, hablemos, ¿qué es la membrana celular en nuestra metrópolis? Su rol es que es la aduana inteligente y son las puertas de seguridad. Es el que controla de forma estricta qué camiones de materia prima tienen permiso para entrar a la ciudad y qué productos terminados o desechos deben salir. ¿Sí? Muy bien. Esta membrana celular también puede ser llamada membrana plasmática. Membrana plasmática es la que se encarga de proteger el contenido celular. Hace contacto con otras células, permitiendo la comunicación celular. ¿Sí? Comunicación celular. ¿Ya? Esta es la que proporciona receptores para las hormonas, las enzimas y los anticuerpos. ¿Sí? Es la que regula de manera selectiva la entrada y salida de materiales de la célula. ¿Sí? Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que pasa eso? ¿Cómo es que entran sustancias a la célula? ¿Cómo es que salen sustancias a la célula? ¿Sí? Para esto vamos a empezar a hablar de la homeostasis y el transporte celular. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora bien, para llevar a cabo todas estas reacciones químicas que son necesarias para el mantenimiento de la vida, la célula necesita mantener un medio interno apropiado, ¿sí? Eso es posible ya que las células se encuentran separadas del mundo exterior por una membrana plasmática,
¿sí? La membrana plasmática se encarga, como se los había dicho, de aislar. Vamos a escribirlo igual de acá. Otra función. Aislar. Aislar el contenido de la célula. El contenido de la célula, ¿verdad? Regula el intercambio de sustancias y la comunicación intercelular. Ahora bien, la estructura de la membrana celular. Ok, para acá tiene una mini historia, se los voy a contar a continuación, pero básicamente esta es una representación de la membrana celular, ¿sí? Ok, básicamente el actual modelo de la estructura de la membrana plasmática es el resultado de varios años de investigación, de observaciones y demás, ¿verdad? Entonces, se determinaron con observaciones indirectas que los compuestos liposolubles pasaban fácilmente esta barrera, lo que llevó a Overton, un científico, en 1902, a sostener que su composición correspondía al de una delgada capa lipídica, ¿sí? Luego se agregó que a esta propuesta la que sostenía que en la composición también intervenían proteínas, ¿sí? Y luego, alrededor de 1935, Danieli y Dobson sintetizaron los conocimientos proponiendo que la membrana plasmática estaba formada por una bicapa lipídica, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Su mismo nombre lo dice, es una bi de dos capas lipídicas, ¿sí? Quiere decir de que la membrana celular está hecha de dos capas de puros lípidos, ¿sí? Con proteínas, ¿verdad? Ahora, la integración de los datos químicos, físico-químicos y las diversas técnicas de la microscopía llevó al actual modelo de cualquier cosa. Les preguntan, es el modelo, el principal, el actual modelo de la membrana celular es el del mosaico fluido, ¿sí? Tiene una estructura de mosaico fluido, ¿sí? Y también recuérdense de que tenía una bicapa lipídica, ¿sí? Bicapa lipídica. Ahí está, bicapa lipídica. Ok, ahora, la bicapa lipídica ha sido establecida como una base universal de la estructura de la membrana celular. Es fácil de observar en una micrografía, pero se necesitan técnicas especializadas como la difracción de rayos X y técnicas de criofractura para revelar los detalles de su organización, ¿verdad? Ahora, la molécula primaria de la membrana celular es el fosfolípido, ¿sí? Em, acá, la membrana lipídica se forma de puros lípidos, ¿sí? Pero ¿de qué tipo de lípidos? Es un fosfolípido. Vamos a escribirlo para acá. Otro colorcito. Se forma principalmente de fosfolípidos. Estos fosfolípidos son los que forman a toda la bicapa lipídica, ¿sí? Entonces, los fosfolípidos contienen una cabeza polar y dos colas no polares. Es decir, ¿cómo está un fosfolípido? Básicamente, un fosfolípido es una esfera que tiene
una colita por acá y otra colita por acá, ¿sí? Entonces, este fosfolípido posee una cabeza que es polar, ¿sí? Esto es polar. De acá de este lado tiene una cabeza polar, ¿sí? Y de acá, por acá de este lado, tiene dos colas que son no polares, ¿ya? En otros términos, recuérdense que polar significa que pues sí acepta el agua, sí es como amiguita del agua. Entonces, si ustedes ponen una cosa que es polar con el agua, pues se va a mojar, ¿sí? Se va a humedecer, se va a mojar. Pero si ustedes ponen algo que no es compatible con el agua, que simplemente se caen mal, ¿sí? Que son no polares, entonces no se va a juntar con agua, ¿sí? Básicamente, gracias a esto es de que ocurre la impermeabilidad, ¿sí? Entonces, que sea polar significa que es una cabeza hidrofílica y que no sea polar significa que sea hidrofóbica, ¿sí? Yo la recuerdo por el nombre de fobia, ¿sí? Entonces, hidrofobia, le tiene miedo al agua, entonces no se junta con el agua, ¿sí? Entonces, estas son simultáneamente hidrofílicas e hidrofóbicas, ¿sí? Entonces quiere decir de que si ustedes meten solo esta partecita de la cabeza en el agua, se va a mezclar. Pero si ustedes meten todo esto, se va a mezclar con este agua polar, pero no con las dos colitas, ¿verdad? Entonces ahora, los fosfolípidos en la membrana se disponen en una bicapa, ¿sí? Con sus colas hidrofóbicas dirigidas hacia el interior, ¿sí? Y sus cabezas son las que están en el exterior, ¿sí? Como aquí lo pueden ver, miren, sus cabecitas están hacia el exterior y sus colas están hacia el interior, ¿sí? Entonces, ahora bien, hablando de la estructura de la membrana. Miren, pues, como se dijo anteriormente, se creía de que solo estaba hecho por puros lípidos. Hasta después se propuso de que también estaba hecho por proteínas, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de proteínas tienen? Tiene dos tipos de proteínas. Las proteínas de la membrana pueden considerarse de acuerdo a cómo se encuentran en la membrana, comprendida en dos categorías principales, que son acá. Vamos a escribirlo por acá ahorita. Tienen dos tipos de categorías. Tenemos por acá las proteínas integrales, ¿sí? Estas que son las proteínas que tienen uno o más segmentos que atraviesan la bicapa lipídica. Y están las proteínas periféricas, ¿ya? Que son las proteínas que no tienen segmentos incluidos en la bicapa, interaccionan con las cabezas polares o bien con las proteínas integrales, ¿sí? Ahorita voy a enseñar mejor esto. Miren pues. Acá, esta bicapa lipídica ya tiene algunas proteínas, ¿sí? Pero son bastantes las que tienen. Entonces, miren pues, hay dos tipos de proteínas. Son las proteínas que están así solo por la superficie, solo están aquí como si fuesen una almohada en un colchón, ¿sí? No sobrepasan. Y están las proteínas integrales, que sí son las que sobrepasan. Si se dan cuenta acá, miren, ya está pasando una capa, ¿sí? Entonces, de por sí, con que atraviesen las cabecitas, ya se considera como una proteína integral. Ahora bien, estas se dividen en diferentes. Está la proteína periférica externa. También están todo lo que sea glucoproteína, van a ser, vamos a intentar dibujarlo por acá. Algunas glucoproteínas están como así, miren, está así, ¿ya? Entonces tienen como ese tipo de estructuras. Entonces, estas son glucoproteínas, ¿sí? Son como su nombre lo dice, carbohidratos con proteínas. Luego,
También está la proteína periférica interna, ¿sí? Recuérdense, proteína periférica puede ser externa o interna, la que está en la capa externa y la que está en la capa interna, ¿sí? Eh, Acá también existen los glucolípidos, que estos principalmente se encuentran así, miren, igual que las glucoproteínas, pero a diferencia de las glucoproteínas se encuentran arriba de las proteínas. Estas son fáciles de diferenciar y de hallar dónde están. Si se encuentra arriba de una proteína, glucoproteína. Si se encuentra arriba de uno de estos fosfolípidos, es un glucolípido. ¿Sí? Y pues ya, solo sería esto. Ahora bien, vamos a ver. Acá, la bicapa lipídica tiene colesterol. Sí, tiene bastantes. Tiene varias partes de colesterol. El colesterol lo que ayuda es darle flexibilidad y estructura a la bicapa lipídica, ¿sí? Esto permite a la célula como que poder retorcerse, por así decirlo. Le da esa forma circular, hace que se mantenga así y le da como esa flexibilidad, ¿ya? Esto es lo que permite el colesterol. Ok, ¿sí? Y pues sí, solo estas son las principales proteínas. Recuérdense, si está arriba de una proteína, glucoproteína. Si está arriba de un fosfolípido, glucolípido. ¿Sí? Como se los había dicho. Em, Vamos a ver. El colesterol da estabilidad de la membrana al interaccionar con las colas de la capa lipídica y solo da fluidez. ¿Sí? Em, En resumen, también el colesterol evita que las colas se empaqueten y vuelvan más rígida la membrana, ¿sí? Porque miren, acá, si se dan cuenta, acá se pueden empezar a juntar y a juntar y a juntar, como se los había dicho. El colesterol lo que hace es de que hace que sea más fluido, ¿sí? Y pues que esto no esté rígido, ¿sí? Porque si estuviese rígido sería muy difícil meter o sacar sustancias, ¿ya? Ahora bien, a lo que venimos. Los tipos de transporte, ¿sí? Esto es bastante importante. Entonces, para el transporte de sustancias, ¿ya? Ahora, vamos a ver. Tenemos tres tipos principales de transportes, ¿ya? Entonces, vamos a hablar del primero, que sería el transporte celular, ¿sí? Tenemos por acá transporte celular. Transporte celular. Básicamente es el intercambio de sustancias entre el interior celular y el exterior a través de la membrana plasmática o el movimiento de moléculas dentro de la célula, ¿sí? Em, para facilitar el tráfico de una sustancia a través de la membrana, existen mecanismos de transporte que permiten que el intercambio de las sustancias entre el medio externo e interno, de acuerdo a si existe o no un gasto de energía, estos mecanismos se pueden clasificar en transporte activo y transporte pasivo. ¿Sí? Ok, vamos a definir cada uno de estos. Transporte activo, ¿ya? Como su mismo nombre lo dice, el transporte activo significa que está activo, que necesita energía. Cuando alguien está activo, está en buen estado de ánimo, tiene energía, ¿sí? Entonces necesita energía. Por lo cual, este es un proceso de intercambio de sustancias a través de la membrana. Se realiza con un gasto de energía y
en contra de un gradiente de concentración. Miren, pues, hay un término nuevo especialmente, que es una gradiente de concentración. Miren, pues, una gradiente de concentración se lo voy a explicar acá con esta membrana, ¿sí? Vamos a explicarlo así. Una gradiente de concentración es cuando hay como que más sustancia acá, de este lado, de acá. Hay más sustancia de acá, de este lado, hay mucha más, ¿sí? Que acá, acá hay menos, ¿ya? Entonces aquí es donde se produce una gradiente de concentración, cuando aquí hay más de algo y aquí hay menos de ese algo, ¿sí? Esta es una gradiente de concentración. Entonces, miren pues, vamos a ver. Una gradiente de concentración, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que es más fácil dar cuando ustedes ya tienen menos? O sea, imagínense, tienen ya tienen poca comida, tienen muy poca comida y ustedes le van a dar comida a alguien que tiene mucha más comida. Es bastante difícil, ¿verdad? Porque ustedes pues tienen poca comida y se lo van a dar a alguien que tiene mucha comida. O sea, sí, se puede dar y todo, pero ustedes saben de que hasta cierto punto puede ser un poquito difícil. En cambio, si ustedes tienen mucha comida de sobra, es mucho más fácil darle comida a alguien que no tiene, ¿sí? Si ustedes tienen comida de sobra, ¿por qué no regalan? ¿Por qué no dar? ¿Sí? Entonces, acá es donde se produce una gradiente de concentración. Miren, pues, cuando diga que está en contra de una gradiente de concentración, quiere decir de que está como que cuesta, ¿verdad? Cuesta, está en contra de. Entonces, cuando esté en contra de, es cuando pase de menos a más, ¿ya? Entonces, aquí es cuando cuesta, ¿ya? Vamos a ver, acá. Cuando pasa de acá, cuando cuesta hacer algo, esto es en contra de la gradiente de concentración. Pero cuando dice a favor de la gradiente de concentración, significa que es cuando se está dando de más a menos, ¿verdad? Porque es mucho más fácil dar más cuando ustedes tienen más que cuando ustedes tienen menos, ¿ya? Entonces, el transporte activo requiere un gasto de energía, ¿sí? Porque acá, cuando ustedes tienen menos comida, van a decir que no quieren darle comida, ¿sí? Y van a gastar sus energías, ¿sí? Entonces, de esta manera se diferencia los gradientes de concentración y los gastos de energía. ¿Sí? En cambio, cuando ustedes tienen más, solo extienden la mano y no hacen mucha energía, ¿sí? Solo por así decirlo, como ejemplo. ¿Ok? Entonces, esta es básicamente la diferencia principal entre los dos tipos de transporte. El transporte activo es cuando se necesita gasto, gasto de energía y cuando está en contra de gradiente de concentración. GC, ¿sí? Gradiente de concentración. Ok. Es cuando, pues, como se les ha dicho, de un menor concentración hacia otro con mayor concentración, ¿sí? Las proteínas transportadoras que intervienen en el transporte de moléculas requieren de un aporte energético. Significa de que se necesita energía. ¿Y se recuerdan qué es lo que les había dicho? Cuando un proceso requiere energía, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere una moneda de intercambio, ¿verdad? Se necesita algo que les dé energía. Y pues esto es el ATP. Sí, para eso sirve el ATP. Entonces, así como, por ejemplo, para acá, cuando se va a hacer un transporte activo, cuando se va a realizar un transporte, se necesita que a la célula entre cierta sustancia, se necesita ATP. Y gracias a eso está la mitocondria. ¿Sí? Entonces,
Ahora bien, está la siguiente, que sería el transporte pasivo, que pues como su nombre lo dice, es algo pasivo, es algo normal que no requiere sin gasto de energía, ¿sí? Y está a favor de, a favor de gradiente de concentración, ¿verdad? Que pues de igual manera es de un medio donde las moléculas se hallan más concentradas hacia un medio donde su concentración es menor. Ahora bien, hay tres tipos de transporte pasivo, ¿sí? Esto lo vamos a ver a continuación, acá, ¿ya? Vamos a pasar por acá. Acá hay diferentes formas de transporte pasivo, ¿ya? Son tres principales. Vamos a hablar de las tres. En primera, tenemos, para empezar, eh, está difusión simple, difusión facilitada y la ósmosis, ¿sí? Primero vamos a hablar de las primeras dos, ya. Primero está difusión simple. La difusión simple, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere con difusión simple? Ahí está. ¿A qué se refiere con difusión simple? Se refiere a... Ahora, primero hablemos de la difusión. ¿Qué es la difusión? La difusión es el movimiento de las moléculas de una concentración más alta a una más baja. Eso quiere decir, o sea, que está a favor de la gradiente de concentración hasta que se logre un equilibrio y se distribuya de manera equivalente, ¿sí? Entonces, es el que permite que solo ciertos tipos de moléculas puedan entrar y salir de una célula sencillamente por difusión, ¿sí? Hay varios factores que modifican la tasa de difusión. Entre ellos está la temperatura, la presión, las corrientes eléctricas y el tamaño de las moléculas, ¿sí? Difiere bastante de cuánto tiempo se tarda, ¿sí? Pero básicamente difusión es este proceso, ¿ya? Entonces, ahora bien, ahora sí, difusión simple. La difusión simple es el movimiento de las moléculas en el fluido desde las regiones de alta concentración hasta las de menor concentración, como puede ser el caso del agua, gases disueltos como el oxígeno o dióxido de carbono y moléculas liposolubles, el alcohol etílico y la vitamina A, que cruzan la membrana con facilidad, ¿sí? Son, vamos a ver, la difusión simple funciona solo con em, moléculas, moléculas especiales, ¿ya? Son las moléculas especiales. Como se los había dicho, son ciertas moléculas, como puede ser el agua o gases disueltos, ¿sí? Que pues, de igual manera puede ser oxígeno o el dióxido de carbono, ¿ya? Y también moléculas liposolubles, el alcohol etílico y la vitamina A. Ok, ahora bien, esto significa que la molécula puede pasar directamente a través de la membrana, ¿sí? Quiere decir de que es como que, supongamos, está algo por acá, entonces simplemente solo pasa, ¿ya? Como si no hubiese ninguna barrera, como si no hubiese una capa, ¿sí? Esto es solo fácil. El agua pasa, fácil, ¿ya? Claramente se tiene que permitir el ingreso, pues, pero es de que tipo, si se requiere ingreso, solo pasa rápido, ¿sí? Entonces, este es el paso a través de la membrana plasmática de pequeñas moléculas sin carga soluble en la bicapa lipídica. Para que una molécula se difunda a través de la membrana es necesario que exista una diferencia de concentración
entre el medio externo y el medio interno. Las células provenientes de los procesos químicos del metabolismo, como el dióxido de carbono, el oxígeno y el amoníaco, pueden atravesar la membrana celular espontáneamente. Sí, solamente pueden pasar de que ¡pup! De la nada y ya pasaron al otro lado, ¿sí? Y pues a este proceso se le llama difusión, especialmente difusión simple. ¿Ok? Entonces, después está la difusión facilitada, ¿sí? Está la difusión facilitada, ¿sí? Que es un poquito diferente a la difusión simple, ¿verdad? Entonces, lo que tiene la difusión facilitada es de que, pues sí, hay excepciones. Claramente no todas las moléculas van a ser pequeñas, ni todas van a pasar espontáneamente a las células, ¿sí? Sino de que hay moléculas como aminoácidos, glucosa o pequeños iones que por sus características químicas y por su tamaño no pueden difundirse a través de la bicapa lipídica y requieren de ayudita, ¿sí? ¿Cuál va a ser esta ayudita? Básicamente va a ser las proteínas, ¿sí? Las proteínas transportadoras para su difusión, ¿sí? Estas van a ser el proceso, ¿sí? Van a ser como que estos abogados que hacen que uno pase más rápido, ¿sí? Entonces, puede ser una proteína, vamos a suponer, está un azúcar quiere entrar a la membrana, a la célula, ¿sí? Entonces, no puede pasar así simple porque tiende a ser mucho más grandes que este tipo de moléculas que ya hemos hablado, el agua o gases disueltos, em, y por lo cual se necesita una proteína, ¿sí? Entonces, simplemente, em, este la glucosa se mete en una proteína y esta proteína pues tiene como acceso especial. Entonces esto lo que hace es de que jala, como que succiona y hace que se vuelva mucho más fácil de entrar, ¿sí? Es como que, por así decirlo, le abre las puertas, ¿sí? Recuérdense, aquí hay una bicapa lipídica, entonces esta bicapa lipídica es como una barrera. Entonces lo que hace la proteína es de que se abre y hace un túnel, ¿sí? Y aquí ya puede entrar fácilmente la glucosa sin que nadie lo estorbe, ¿sí? Entonces, por difusión mediada o facilitada, ¿sí? Es otro nombre, la membrana sustancias requieren la mediación de proteínas, ¿sí? Se necesitan, uy, ahí está, se necesitan proteínas, ¿ya? Se necesitan proteínas de membrana que reconocen específicamente y permiten su paso sin que lleguen a tomar contacto directo con los lípidos hidrofóbicos, ¿ya? Estos son, básicamente son estas las principales características, ¿ok? Ahora bien, seguimos con el otro, que sería este. Ahora el siguiente sería el último, bueno, vamos a hacerlo acá. Que sería la ósmosis, ¿ya? La ósmosis de igual manera es un tipo de transporte pasivo. Ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? Vamos a ver. Primero, digamos, las células regulan la cantidad de agua de su interior con respecto a su entorno. Quiere decir de que por medio de un mecanismo llamado osmorregulación, tanto en organismos pluricelulares como unicelulares, el proceso fundamental para llevar a cabo la osmorregulación es la ósmosis. La ósmosis consiste en el movimiento de agua, ¿sí? ¿Es esto? Movimiento de agua, ¿sí?
a través de una membrana semipermeable, como la membrana celular, de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. ¿Sí? Ok. Entonces, se me grabó eso. Ahorita vamos a ver. Ahí está, perfecto. Ahora, ok. Entonces, con la osmosis